¿Por qué Mahasin tuvo que romper con su novio, Ali Yaz Durmush? Esa fue la gran pregunta que resonó entre seguidores, medios y fanáticos, cuando la actriz decidió hablar sobre un capítulo doloroso de su vida. En medio de emociones contenidas y una sinceridad que pocos esperaban, explicó que el amor a veces no basta cuando las diferencias se vuelven demasiado grandes. Su voz temblaba, pero sus palabras fueron claras. Había llegado el momento de tomar una decisión difícil. Frente a cámaras y luces, Mahasin abrió su corazón, dejando a todos sorprendidos con la crudeza de su confesión. Su relación con Ali Yaz parecía fuerte, pero la realidad interna era distinta. Un contestado, de la realidad interna era distinta. En el relato que compartió, Mahasin señaló que la distancia emocional comenzó a crecer lentamente, como una sombra imperceptible que al final cubrió todo. Explicó que los silencios se hicieron más pesados y las conversaciones se llenaron de tensiones. No era falta de amor, dijo, sino la incapacidad de encontrar un punto en común en su día a día. Ali Yaz, según sus palabras, también intentó salvar la relación, pero ambos comprendieron que los intentos ya no eran suficientes. No se trata de buscar culpables, sino de aceptar la verdad, confesó. El público quedó en silencio al escuchar una versión tan directa y madura de los hechos. La actriz compartió que uno de los momentos más difíciles fue darse cuenta de que las pequeñas discusiones se habían transformado en heridas profundas. Lo que antes era un desacuerdo pasajero, ahora se convertía en horas de incomodidad y reproches. Mahasin reconoció que esa dinámica comenzó a desgastarla emocionalmente. Explicó que muchas noches se iba a dormir con lágrimas en los ojos, preguntándose si estaba tomando el camino correcto. Pero al mismo tiempo, admitió que había llegado a un punto en que seguir juntos significaba perderse a sí misma. Esa fue la primera señal de que debía tomar una decisión definitiva. El entorno cercano de Mahasin también notó cómo su estado de ánimo había cambiado en los últimos meses de relación. Amigos y colegas describieron a una joven cansada, menos alegre y con la mirada perdida en momentos de silencio. Ella misma relató que empezó a descuidar su bienestar personal, dejando de lado cosas que antes le daban felicidad. Me olvidé de mí misma, dijo con un nudo en la garganta. Esa autoconciencia fue clave para comprender que no podía seguir en una relación que le apagaba la luz interior. Con lágrimas, confesó que fue Ali Yaz quien primero percibió esa transformación en ella. Ali Yaz, según el testimonio de Mahasin, no fue un hombre cruel ni indiferente, sino alguien atrapado en una dinámica que tampoco sabía cómo manejar. Las diferencias de carácter y de expectativas fueron marcando un muro invisible entre los dos. Lo que al inicio parecía un detalle pequeño, se transformó en un obstáculo insalvable. Mahasin explicó que ambos tenían sueños diferentes, caminos que no terminaban de cruzarse. Amar no siempre significa poder caminar juntos, afirmó con una honestidad que conmovió a todos. Fue entonces cuando comprendió que había llegado el momento de dejar ir. Uno de los aspectos que más sorprendió a los seguidores fue la serenidad con la que Mahasin describió la ruptura. No hubo rencores. No hubo reproches directos, sino aceptación. La actriz explicó que aprendió que las relaciones no fracasan por falta de amor, sino porque no siempre es posible sostenerlas. Reconoció que Ali Yaz fue una parte importante de su vida y siempre lo recordará con respeto. Esa madurez en su discurso fue elogiada incluso por quienes no esperaban un testimonio tan sincero. Las redes sociales se llenaron de comentarios apoyando su valentía. Mahasin también habló de la presión que supone ser una figura pública mientras se atraviesan problemas de pareja. Explicó que muchas veces debía mostrar una sonrisa frente a las cámaras, cuando por dentro estaba rota. El mundo veía felicidad, pero yo luchaba con mis propios silencios, confesó. La actriz señaló que esa dualidad fue una de las cargas más pesadas que tuvo que soportar. Sin embargo, reconoció que esa experiencia la hizo más fuerte. Aprendí que la vulnerabilidad también es parte de mí, afirmó con emoción. Su testimonio fue aplaudido por miles de seguidores. La relación, según explicó, llegó a un punto donde las promesas ya no podían cumplirse.
Lo que en un principio eran planes compartidos, se convirtieron en sueños individuales que los separaban. Mahasin admitió que uno de los grandes problemas fue la incompatibilidad de tiempos y prioridades. Mientras uno buscaba estabilidad, el otro quería aventura y crecimiento constante. Esa diferencia se convirtió en un muro que ni el amor pudo derribar. Nos perdimos en el intento de encontrarnos, declaró con dolor. Sus palabras fueron compartidas en cientos de portales digitales. Mahasin reveló que la decisión final fue tomada en un encuentro lleno de lágrimas y abrazos. No hubo gritos ni reproches, solo el silencio de dos personas que comprendieron que su historia había llegado al final. Relató que aquel momento fue como cerrar un libro que había marcado un capítulo importante en su vida. Aunque la tristeza era inmensa, también había una sensación de alivio. No era justo para ninguno de los dos seguir así, expresó. Los fans sintieron que estaban presenciando un relato que iba más allá de la farándula. Era un testimonio humano. La actriz confesó que después de la ruptura, los primeros días fueron los más difíciles. Sentía que todo le recordaba a Lee Yaos, desde los lugares que visitaban hasta los pequeños objetos en su casa. Sin embargo, lentamente comenzó a recuperar espacios propios, a reencontrarse consigo misma. Explicó que empezó a leer más, a practicar deporte y a dedicar tiempo a lo que había dejado de lado. Fue como volver a respirar, dijo emocionada. Esa resiliencia fue celebrada por sus seguidores, quienes la vieron renacer con más fuerza. Otro aspecto importante que mencionó fue la lección que aprendió sobre el amor propio. Mahasin reconoció que por mucho tiempo puso a la relación por encima de sí misma. Por la relación por encima de sí misma. Ahora, entiende que no se puede amar a alguien plenamente si no se cuida primero a uno mismo. Me encontré con la versión de mí que había olvidado, confesó. Sus palabras inspiraron a muchos seguidores que se sintieron identificados con su experiencia. En redes sociales, su testimonio se convirtió en tendencia. La actriz también se refirió al impacto de la ruptura en su carrera profesional. Explicó que aunque el dolor personal fue grande, decidió canalizarlo en su trabajo. Cada escena y cada proyecto se convirtieron en una oportunidad para transformar la tristeza en arte. El dolor también es una fuente de creatividad, afirmó. Esa perspectiva fue aplaudida por sus fanáticos, quienes vieron en ella un ejemplo de resiliencia. Su carrera siguió creciendo a pesar de los altibajos personales. Mahasin relató que incluso en medio de la tristeza, hubo momentos de gratitud. Agradeció por los recuerdos compartidos con Ali Yaos, y por lo que aprendió de esa relación. Cada historia deja enseñanzas, aseguró con una sonrisa melancólica. Señaló que no se arrepiente de nada, porque cada paso fue parte de su camino. Esa visión positiva sorprendió a quienes esperaban escuchar reproches. La actriz demostró una madurez emocional admirable. A lo largo de la entrevista, Mahasin destacó la importancia de rodearse de personas que realmente apoyan en momentos difíciles. Confesó que su familia y amigos fueron su refugio en los días más oscuros. Ellos le recordaron que no estaba sola, y que la vida continúa más allá de una ruptura. El amor de los míos me sostuvo, declaró con gratitud. La prensa resaltó ese detalle como una de las claves de su recuperación. Puntuó. Sus seguidores aplaudieron su sinceridad. También mencionó que una de las lecciones más duras fue aceptar que no siempre se puede cambiar a la otra persona. Durante mucho tiempo intentó adaptar sus expectativas, pero comprendió que la esencia de cada uno es inmutable. No se trata de moldear al otro, sino de aceptarlo tal como es, explicó. Esa comprensión la ayudó a liberar resentimientos y a cerrar el ciclo con paz. Nos amamos, pero no pudimos convivir, resumió con un suspiro. La audiencia valoró su transparencia. Mahasin dejó claro que no hay malos ni buenos en esta historia, solo dos personas que no pudieron continuar juntas. Rechazó cualquier rumor de traiciones o engaños, asegurando que la ruptura fue consecuencia de diferencias irreconciliables. La gente suele inventar razones, pero la verdad es más simple de lo que creen, declaró. Con esas palabras,
cerró la puerta a especulaciones innecesarias. Su actitud fue celebrada por los medios, que destacaron su valentía. Los fans compartieron masivamente sus declaraciones. La actriz reconoció que la ruptura le permitió crecer como mujer y como persona. Ahora siente que tiene más claridad sobre lo que quiere en su vida. Me enseñó a poner límites y a valorar mi paz, aseguró. Ese mensaje resonó con miles de seguidores que enfrentaban situaciones similares. Mahasine se convirtió, sin proponérselo, en un referente de fortaleza. Sus palabras circularon por todas las plataformas digitales. En su testimonio, también habló sobre cómo la soledad puede ser un camino de sanación. Aunque al principio le dolió, aprendió a disfrutar de su propia compañía. Descubrí que no necesito llenar mis vacíos con alguien más, dijo con determinación. Esa declaración inspiró a muchos a replantearse sus relaciones. El aplauso del público fue inmediato, mostrando el impacto de su mensaje. La noticia no tardó en hacerse viral. Mahasine también reflexionó sobre el valor de la honestidad en las relaciones. Admitió que la sinceridad fue lo que finalmente los llevó a la ruptura, porque ninguno quiso ocultar la verdad. Es doloroso, pero más honesto que vivir en una mentira, comentó. Esa postura fue elogiada por expertos en relaciones y por su propia comunidad de seguidores. La valentía de contar la historia con tanta claridad la hizo aún más admirada. Su testimonio se compartió en miles de páginas. Otro punto que destacó fue la importancia de cerrar ciclos sin odio. La actriz afirmó que guarda respeto por Ali Jais y que le desea lo mejor. La vida continúa para ambos, y espero que encuentre su camino, dijo con serenidad. Ese gesto de madurez fue uno de los más comentados en redes sociales. Los fans admiraron su capacidad de perdonar y soltar. La prensa internacional también se hizo eco de sus palabras. Mahasine confesó que aún tiene días en los que la nostalgia aparece, pero que aprendió a vivir con ello. Es normal extrañar, pero no significa que quieras volver, aclaró. Esa afirmación resonó con quienes han vivido rupturas similares. Su capacidad de diferenciar amor del pasado y amor presente fue elogiada. La actriz mostró así una perspectiva realista y humana. Los comentarios positivos se multiplicaron en las plataformas. Finalmente, Mahasine aseguró que esta ruptura no la define, sino que forma parte de su historia personal. Soy más que un capítulo, soy un libro en construcción, expresó con firmeza. Con esa frase cerró una entrevista que dejó a todos conmovidos. El público reconoció su fuerza, su vulnerabilidad y su autenticidad. La noticia se convirtió en una de las más compartidas del momento. El nombre de Mahasine volvió a estar en boca de todos, esta vez por su valentía.